Sí, el murciélago es, podríamos decir, el productor en la cueva, ¿verdad? Porque en la cueva, al no entrar luz, pues no hay fotosíntesis. Y puesto que no hay fotosíntesis, pues la producción de alimentos, energía, es muy poca, excepto la que viene importada, ya sea por las escorrentías, por el agua, pero principalmente por los murciélagos, que son los que entran y dejan caer semillas, y más el guano, ¿verdad? La excreta, que es la base alimentaria para toda esa gran cantidad de invertebrados que tenemos allí, y a su vez de los depredadores de esos invertebrados, porque el murciélago trae el guano y allí tenemos las cucarachas, pero detrás de las cucarachas está el guabá cazando a las cucarachas, ¿verdad? O sea que esa red alimentaria dentro de la cueva, el productor, ¿verdad? Sería el equivalente de las plantas, es el murciélago. Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo episodio de Guacara Podcast. En esta ocasión continuamos conversando con el investigador y profesor universitario Armando Rodríguez Durán sobre los murciélagos en las islas de Puerto Rico y en la región del Caribe antillano. Si todavía no has escuchado la primera parte de esta entrevista, te invitamos a que sintonices el episodio número 7 para que no te pierdas detalles de esta conversación. Reiteramos el agradecimiento por sintonizar Guacara Podcast. Aprovechando el tema del huracán, sabemos que se ha trabajado mucho investigando las cuevas y otros lugares. ¿Qué tú nos puedes hablar de ese huracán que ocurrió en Puerto Rico y cómo afectó la población de murciélagos que teníamos previo? ¿Qué ustedes están captando en todas las investigaciones y exploraciones que están haciendo? Los huracanes fuertes, así como decir Georges, o sea, los huracanes de categoría 3 en adelante, son devastadores para las poblaciones de murciélagos. El impacto es impresionante. El impacto mayor es sobre las especies que se alimentan de frutas y de néctar, porque en la cueva ellos están protegidos. Y por eso un huracán menor que no acabe con la vegetación, pues no tiene mayor impacto sobre los murciélagos. Pero cuando es uno de estos huracanes que deja la isla quemada, pues estos murciélagos mueren de hambre después del huracán. Así que el impacto que hemos visto ha sido dramático. En el caso de María, doblemente dramático, porque como María trajo tanta agua, inundó muchas cuevas. Entonces ahí ni siquiera la cueva les proveía protección, porque muchos murieron ahogados dentro de las cuevas, muchos murciélagos. Encima de eso, luego los que sobrevivieron, pues muchos murieron de hambre. Así que después de Georges, nosotros estuvimos siguiendo el impacto. Georges cogió en Cueva Culebrones, por ejemplo, y llevó a un nivel bajísimo la especie que era la más abundante que había en esa cueva. Bueno, para dar un ejemplo, yo podía montar una trampa de arpa, que es una trampa que usamos para capturar en la entrada de la cueva, y llegué a capturar más de 1000 individuos de esa especie en una noche. Y después del huracán, capturar 1, capturar 3. Pero lo interesante es que cuando esa especie disminuyó, otra especie que usa la misma zona de lo que hablábamos ahorita de las distintas regiones del gradiente de temperatura en la cueva, otra especie que usa la misma zona que usaba el murciélago que disminuyó es el murciélago de las flores. El murciélago bigotudo de Puerto Rico, que es uno de los endémicos, usa las mismas zonas de temperatura que el murciélago de las flores. Nosotros llevamos más de 10 años capturando en Culebrones y nunca habíamos encontrado un murciélago bigotudo de Puerto Rico. Después de Georges, cae la población del murciélago de las flores y el bigotudo de Puerto Rico empieza a usar la cueva. Y ahora tenemos las dos especies. O sea, tenemos 6 o 7 especies allí, pero tenemos esas dos especies que usan la misma zona en términos de temperatura. O sea que por otro lado es posible que si no tuviésemos huracanes de vez en cuando, el murciélago de las flores, que es bastante belicoso, de hecho ninguna otra especie me ha mordido más veces que esa más que todas las demás juntas.
ese murciélago igual desplazaría de muchos lugares al bigotudo de Puerto Rico, pero el huracán mantiene en check al de las flores. Sí, que un evento adverso viene a crear como un balance o una proporción. Y una o oportunidad cohabitar. para otro. Sí, o sea, igual sin huracanes, entonces el que se extingue es el bigotudo de Puerto Rico. Claro, porque compiten por los mismos espacios, Por el mismo espacio. en el interior de la cueva. Armando, conversando con relación al tema directamente de las cuevas, ¿han servido las cuevas como espacio de registro fósil en investigaciones que ustedes han llevado a cabo? Puede ser en Puerto Rico o a través de la región del Caribe. Sí, en trabajos que yo haya hecho de mi grupo no trabajamos eso, pero sí se ha trabajado mucho, sobre todo en Cuba. En Cuba se ha trabajado mucho con eso. Aquí en Puerto Rico se ha trabajado también, pero en Cuba sobre todo hay mucho trabajo hecho del registro fósil en cuevas. Ahí es donde se ha encontrado, por ejemplo, que el murciélago vampiro estuvo presente, ¿verdad? Pero también para otras especies. Nosotros encontramos, buscando murciélagos, encontramos, por ejemplo, restos de una de las jutías más grandes de aquí de Puerto Rico. Lo encontramos en una cueva en Las Marías. Así que Claro. sí, son importantes desde ese punto de vista. Armando, las cuevas tienen un olor particular y sospecho que parte de ese olor está relacionado al murciélago y su relación en la cadena trófica del contexto cavernario. ¿Nos puedes abundar un poco de esa relevancia del murciélago en el interior de la cueva? Sí, el murciélago es, podríamos decir, el productor en la cueva, ¿verdad? Porque en la cueva, al no entrar luz, pues no hay fotosíntesis. Y puesto que no hay fotosíntesis, pues la producción de alimentos, energía, es muy poca, excepto la que viene importada, ya sea por las escorrentías, por el agua, pero principalmente por los murciélagos, que son los que entran y dejan caer semillas y más el guano, ¿verdad? La excreta, que es la base alimentaria para toda esa gran cantidad de invertebrados que tenemos allí, y a su vez de los depredadores de esos invertebrados, porque el murciélago trae el guano y allí tenemos las cucarachas, pero detrás de las cucarachas está el guabá cazando a las cucarachas, ¿verdad? O sea que esa red alimentaria dentro de la cueva, el productor, ¿verdad? Sería el equivalente de las plantas, es el murciélago. Y en Puerto Rico tiene una alta proporción de nuestras especies habitando las cuevas. O sea que probablemente todo lo que nos llena de vida a las cuevas, para que el espeleólogo científico que estudia un vertebrado o otro invertebrado que diga, mira, esto solo forma parte de este ecosistema o es muy frecuente encontrarlo aquí, o el vínculo de las boas, entonces es ese murciélago que probablemente inicia o nutre o ha nutrido históricamente esas cavidades para crear esos ecosistemas. Sí, en el caso de las boas que mencionas, por ejemplo, o sea, los murciélagos son una fuente principalísima de alimentos. O sea, no hay una cueva caliente, o sea, una cueva con poblaciones grandes de murciélagos, que no se encuentre al menos una boa. Y en algunas podemos encontrar sobre 20 boas en una misma cueva. Así que el murciélago es fundamental en la vida de las cuevas en Puerto Rico en general. Y como mencionaba, como el 80% de los murciélagos de Puerto Rico son murciélagos de cueva. Es probable que eso tenga que ver también con el hecho de que porque no es solo de Puerto Rico, es de las Antillas. O sea que el hecho de que igual que nuestros bosques están adaptados hasta donde es posible al impacto de los huracanes, nuestros ecosistemas están adaptados a los huracanes, pues las especies que predominan en las islas son especies que se refugian en el lugar más seguro que hay en un huracán, que son las cuevas. Y esas boas que están en las cuevas, ¿tienen alguna particularidad con una boa que no acuda a cuevas o son iguales? Son iguales, o nadie ha determinado lo contrario, aunque Juan A. Rivero especulaba que había más de una boa aquí, pero bueno, hasta donde sabemos es una misma, pero estas aprovechan un recurso riquísimo, ¿verdad? Y facilísimo entre comillas, no es que ellas tengan mucho éxito tampoco cazando, ¿verdad?
Pero bueno, si te salen 100,000 murciélagos en la cara, algo va a caer. En el caso, Armando, nos han mencionado que la boa depreda murciélagos, supongo que como parte de su requisito nutricional, o sea, ellas están en ese entorno porque saben que es una fuente de alimentos. ¿Qué otros depredadores tienen los murciélagos en Puerto Rico? Pues mira, tenemos algunos falcones, principalmente el falcón migratorio, que está aquí como desde octubre hasta abril, está aquí en Puerto Rico, es el principal depredador natural de los murciélagos. Mucho más exitoso que los culebrones, por supuesto. También el falconcito, el falcón común, aunque no es tan exitoso, y el guaraguao, que es menos exitoso todavía porque eso parece una pedra cayendo cuando trata de cazar, ¿verdad? No es suficientemente, no tiene suficiente maniobrabilidad, pero también caza, también lo he visto cazar algún murciélago. Aquí no hay mayor documentación sobre los múcaros cazando murciélagos. De otras Antillas sí hay. Así que es posible. El mucarito, no sé, ¿verdad?, por el tamaño, pero podría ser, especialmente de las especies más pequeñas. Recientemente encontramos, esto es una cosa es rara, no se ha documentado todavía en ningún lugar, en ningún otro lugar, pero encontramos que nuestro murciélago pescador, que es el más grande que tenemos, caza murciélagos. Se mete a las cuevas, caza los murciélagos más pequeños, el bigotudo chico, por ejemplo, que es pequeñito, pero también aprovecha, aparentemente cuando las madres están fuera, y de especies que son grandes, que cuerpo a cuerpo seguramente no se puede ir contra un murciélago hocico de cerdo, porque es un murciélago bastante grande, pero cuando el murciélago está fuera, va y agarra a las crías y las caza también. Pero probablemente el peor depredador de todos es el gato doméstico. Los gatos se van a las entradas de las cuevas y rompen a cazar murciélagos. Son sumamente efectivos cazándolos y cazan, a jugar por la cantidad de alas que podemos encontrar, cazan mucho más de lo que puede cazar un falcón, que es el otro que es bastante efectivo cazando. Armando, y con relación al uso de la cueva como espacio de habitación, nosotros los espeleólogos, en ocasiones colaborando con grupos que trabajan con murciélagos, vemos salidas de murciélagos o los acompañamos a las salidas de murciélagos. Identifico preliminarmente que tienen como una estructura particular. De momento salen muchos, de momento salen pocos. ¿Nos puedes explicar cuál es ese comportamiento al salir y si el mismo se replica en las madrugadas para regresar? Sí, la salida de los murciélagos es correcto, es muy estructurada porque las cuevas calientes, ¿verdad?, que son las que tienen muchas especies, pueden tener 6, 7 especies. El récord es como 12 especies en Cuba, ¿verdad?, no aquí. Y esas especies, pues tú tienes ahí algunas especies que se alimentan de insectos y tienes otras que se alimentan de frutas. Y entre los que se alimentan de insectos tienen unos que se alimentan mayormente de caculitos y avispillas. Y tienes otros que se alimentan mayormente de mariposas nocturnas. Y en la tarde los insectos no salen todos a la misma vez. Entonces, los murciélagos, su salida coincide con la hora a la que sale aquello de lo que más ellos se alimentan. Así que tú tienes unas especies que salen justo al atardecer, que es cuando se da el pico de actividad de insectos, pero tienes otros que se alimentan mayormente, como es el barbicacho, que se alimenta principalmente de mariposas nocturnas, y las mariposas nocturnas tienen su máxima actividad un poco más tarde. Entonces esos salen un poco más tarde. Entonces, claro, mientras más temprano tú sales, más te arriesgas a encontrarte con depredadores, como los falcones, por ejemplo. Así que, por lo general, los murciélagos que no se alimentan de insectos, o sea, los que se alimentan de frutas y de néctar, pues esos salen un poco más tarde. Porque, bueno, ¿para qué salir, verdad? Y arriesgarme a que me agarre el falcón, deja que el falcón se vaya a dormir y entonces yo salgo. Así que esos salen un poco más tarde. Y entonces esto es importante, esta distribución del tiempo, porque como mencionamos, la cueva caliente, una característica que tiene muchas veces es que hay alguna constricción en el túnel. Entonces yo puedo tener adentro una cámara donde me cabe la catedral
pero tengo que salir por un boquetito por el que a lo mejor yo tengo que gatear. Entonces, todos esos 600,000 murciélagos allá adentro, ¿cómo salen a la vez? Si los 600,000 fueran de una misma especie, pues se les pasaba la hora de la comida y no habían podido salir todavía. Pero si tienes distintas especies, entonces tienes más cuerpos calentando el espacio, logras alcanzar la temperatura, pero no tienes problemas de tapón a la hora de salida y cada cual puede salir y comer lo que come a horas distintas. En el regreso, aunque hay esas diferencias, no son tan marcadas como a la salida, porque también esos murciélagos que salen de ahí, algunos van a viajar 10 kilómetros, 15 kilómetros, mientras que de regreso, pues algunos vienen desde esa distancia, ¿verdad? Otros vienen de más cerca, así que hay más solapamiento en el regreso. Pero aún así, el último murciélago que entra es el mismo que salió primero, porque aprovecha el pico de actividad de insectos en el atardecer y luego al amanecer hay un pico parecido y también lo aprovecha. Eso no quiere decir que se pasó toda la noche fuera. Él fue y vino o usó otras cuevas en otro lugar que durante el día no los vas a encontrar allí, solo los encuentras allí en la noche. ¿Sabes? Descansan allí, salen, comen otra vez y ya cerca de la madrugada regresan a lo que es su refugio diurno. Y un tanto por esa línea, ¿puede una cueva que tenga murciélagos en algún momento acudir un espeleólogo o cualquier persona que la visite y que se hayan ido? ¿Cambian de cueva las poblaciones de murciélagos y por qué podría pasar eso si sucede? Sí, porque es una cosa que quisiéramos saber, pero sí sabemos que sí, que ocurre. Y nos ocurrió ahora, con los estimados que estábamos haciendo, que una cueva que tenía, creo que era como 40,000 murciélagos, 50,000, cerca de 50,000 murciélagos tenía en el estimado inicial. Próxima visita, 37 murciélagos. Era lo que había en esa cueva. Es posible que la razón y un próximo paso sería estos monitoreos que hicimos 2 veces en el año o en 2 temporadas distintas, hacerlas, digamos, mensual, a ver cómo es esa dinámica. Pero puede tener que ver con el ciclo reproductivo, porque como se segregan por sexo en la época reproductiva, pues tal vez esta cueva tenía murciélagos porque allá estaban las hembras pariendo o viceversa. Allá se quedaron los machos y las hembras se vinieron a parir acá. Pero ya pasó esa temporada y entonces regresan a lo que es la cueva del resto del año. Eso es una posibilidad. O sea, sí sabemos que ocurre la segregación, sí sabemos que una de las dos sexos puede desaparecer de la cueva o cambiar de cámara dentro de una cueva más grande. Así que también uno puede percibir que un día uno va y la salida de murciélagos en la cueva es tal que parece que te va a llevar el viento y vas otro día y es como un cuentagotas. Así que eso definitivamente ocurre. Y sabemos que una de las razones por las que puede ocurrir es esa segregación durante la época reproductiva. Pero mi impresión es que hay algo más que eso. Qué interesante, Armando. Muy interesante. En el caso, nos estás hablando de que conocen acerca de segregaciones por sexo relacionado por temas de ciclos de apareamiento. Pero Armando, no sé si el término que voy a emplear es correcto, pero ¿tienen o presentan algunas especies de murciélagos características sociales o culturales entre ellos? Sí. Culturales difícil, bueno, culturales podríamos usar de ejemplo el murciélago vampiro, no aquí en Puerto Rico que no lo hay, pero el murciélago vampiro es muy interesante en el sentido de que, a ver, distintas especies de murciélagos, hay sobre 1,400 especies de murciélagos en el mundo, o sea que cuando decimos los murciélagos son así, es como decir los primates son así, pero mira, primate es el mono tití y nosotros, y no somos iguales, así que pero hay murciélagos que forman harem. Hay murciélagos que se piensa que son promiscuos, aunque hay quien piensa que cuando decimos que es promiscuo es porque todavía no sabemos suficiente de su organización social.
Hay murciélagos que forman leks, que es otra estructura distinta donde los machos se colocan todos en un lugar y empiezan a hacer show, ¿verdad? De yo soy el mejor, a ver si la hembra lo escoge a ella. Yo le digo a los estudiantes, de ejemplo, le digo, es como los pasillos en la universidad. Entonces, pues hay distintas estructuras así. El murciélago vampiro forma harems. Y el harem es interesante, del vampiro, es interesante porque las hembras todas son parientes o amigas. Es decir, ellas llevan mucho tiempo juntas. Entonces, cuando salen a comer, pues si esta noche una hembra no consiguió sangre, regresa, le pide a las otras hembras y las otras de las hembras regurgitan parte de la sangre que consiguieron y esa hembra se la come. Y entonces así comieron todas. Pero si el macho se fue en blanco y no consiguió nada de comer esa noche, por más que suplique, no le dan nada. Nada. Él se las tiene que buscar por su cuenta. ¿Por qué? Porque ellas, que son hermanas, primas, amigas, que saben que hoy yo le doy a esta y mañana esta me da a mí. Pero el macho en ese harem es dispensable. Si otro macho lo desplaza, pues... ¿Y qué elemento de solidaridad entre ellas, precisamente, de cierta forma? Sin duda. Qué bien. Increíble. Increíble. Yo lo había escuchado, Armando, que sí, o sea, que en efecto se compartían, incluso había escuchado que se cuidaban las crías, o sea, que podía haber alguna madre que, o sea, que estuviera atenta. Creo que no todas salen las noches cuando están en proceso de crías, que podía Sí. que alguna estuviera atenta a la cría de la otra, pero no sé si se hacía. No, en un momento se pensaba que colonias bien grandes de murciélagos que lactaban a cualquier cría. Luego, pues haciendo pruebas genéticas, y es como cuando tú entras incluso aquí en Puerto Rico, una de estas cuevas que puede estar tapizada una pared de crías. Y tú dices, ¿cómo una hembra sabe cuál es la suya? Bueno, pues resulta que a las crías les da lo mismo a quien se le peguen. Ellas tratan de pegarse de la primera hembra que pase a lactar. Pero las hembras no, o sea, tienden a buscar a su cría. O sea, ellas saben primero más o menos dónde la dejaron en términos espaciales y luego con las especies donde se ha documentado, ¿verdad? Como una combinación de vocalización y de olor pueden identificar a su cría. Y las otras crías tratan de pegárselas y ella se las quita de encima hasta que consigue la suya y a esa le da de lactar. Armando, mirando este tema social y cultural, creo que para pueblos aborígenes nuestros en el contexto, y cuando digo nuestros puede ser Puerto Rico, pero sabemos que el tema de los taínos pertenecía, igual que los murciélagos, a la región de ciertas islas en el Caribe. ¿Cuál era la valorización, o si para alguno de esos grupos el tema del murciélago es relevante culturalmente para esas poblaciones? Sí, era muy relevante tanto para taínos como antes de los taínos, por lo menos hasta los ostionoides. El murciélago era muy relevante y había se encuentran muchísimas representaciones del murciélago en la artesanía taína. Aparentemente el murciélago representaba de cierta manera el alma, ¿verdad?, de los muertos, de los antepasados, así que era un organismo, no sé si venerado, ¿verdad?, pero respetado de cierta manera, aunque hay evidencia de que se los comían. Ahora, la pregunta todavía queda si se los comían como fuente de alimento o de manera ceremonial. Por lo menos en algunas de las Antillas menores es posible que sí se los estaban comiendo como una fuente de alimento. Pero claro, en las Antillas menores había menos recursos alimentarios, ¿no?, para los pueblos aborígenes. Así que si en algunos lugares era fuente de alimento, en otros era puramente ceremonial, eso no lo sabemos. Pero nada más por la cantidad de representaciones que se encuentran, sí, lo que no hay duda es de la importancia que tenían en el mundo mágico religioso de los aborígenes de las islas. Y Armando, sé que
como profesional y estudioso de los murciélagos, no sé si logras vincularlo hasta el punto de vista de conocer si la valorización que ellos hacían era una de carácter positivo, como que vieran, porque también sabemos que para los taínos el origen probablemente venía de una cueva, o sea que el origen de la humanidad, sobre todo el origen de los taínos, o sea que no sé si conoces si para ellos era un valor positivo o simplemente era como que, mira, los hacemos porque nos dan miedo, o sea, no sé cuál. Sí, difícil saber, ¿verdad? Pero daría la impresión, ¿verdad? A base de todas las representaciones, de todo lo que vemos, que es positiva la visión que tienen de ellos. Como ocurre en otras culturas, ¿verdad? Porque incluso en la cultura europea, porque tiende a pensarse que toda la visión de los murciélagos en la cultura europea es negativa, porque al diablo se le ponen alas de murciélago, o por Drácula, que como quiera Drácula originalmente, el concepto del vampiro originalmente no estaba asociado a los murciélagos. Pero hay representaciones jocosas y positivas aún en la cultura europea, en el Quijote, en una de las aventuras que tiene, en algunos poemas de Lorca también la visión es muy, muy positiva. Y en sociedades orientales, pues ni se diga ya, así que es mucho más positiva la visión del murciélago. ¿Cómo el avance del estudio genético y el genoma de los murciélagos ha venido a aportar conocimiento o establecer nuevas maneras de, ya sea de definirlos, de encontrar nuevas especies? ¿Cuál ha sido la aportación de los estudios genéticos sobre el estudio de los murciélagos? El avance en el estudio de la genética, ¿verdad? Ha sido muy positivo en la biología en general y en la evolución. Sabemos, por ejemplo, ahora, mencioné en algún momento que hay varias rutas a través de las cuales llegaron los predecesores de nuestros murciélagos aquí. Pero a base de esos mismos estudios genéticos sabemos que de esas colonizaciones que hubo originalmente, hubo un proceso de evolución. Y hay especies en el continente que fue una colonización a la inversa. O sea, de grupos que se originaron en las Antillas, después colonizaron el continente, ¿verdad? O sea que eso es algo que lo sabemos por los adelantos que ahora tenemos en estudios de la genética. También sabemos, pues, de especies, por ejemplo, el murciélago bigotudo de Puerto Rico, que es una especie endémica de aquí. ¿Por qué antes no teníamos esa especie endémica de aquí? No es que descubrimos una especie nueva. En realidad lo que descubrimos, mediante los estudios de la composición genética y de las señales de ultrasonido, es que esa especie que antes pensábamos que era la misma que había en la Española y la misma que había en Cuba, resulta que no, que es distinta. Que aunque ya sabíamos que mostraba diferencias de tamaño y qué sé yo, pero también cuando miramos su genoma vemos que también es notablemente diferente del otro. Ahora, dicho eso, la definición tradicional de especie es que son unidades evolucionarias independientes. Eso quiere decir que no se entrecruzan, que no se pueden cruzar y tener progenie fértil. Pero esta definición es como la definición de las palabras llanas, que la definición dice dónde lleva el acento, pero hay más excepciones que palabras llanas. Pues así es la definición de especie. Y decimos que el bigotudo de Puerto Rico es una especie distinta del que hay en la española, porque si lo medimos es distinto, si miramos su genoma es distinto, si miramos su señal de ecolocalización es distinta, pero no los hemos agarrado a los dos y los hemos puesto a ver si se cruzan, ¿verdad? Armando, tú como profesor, que llevas muchos años dedicado a esto, ¿cómo tú perfilas la continuidad de los estudios en los murciélagos en Puerto Rico? Fíjate, yo la veo ahora cada vez mejor, porque como no había estudios de murciélagos en Puerto Rico, y ahora hay tanta gente interesada, ya sea que, aunque no sea tal vez necesariamente todavía que van a estar trabajando en investigación aquí, pero sí tenemos algunos otros puertorriqueños que comenzaron trabajando aquí con murciélagos y que están trabajando ahora en universidades fuera de Puerto Rico,
pero estudiando todavía los murciélagos no solo de Puerto Rico, de la región completa. Así que yo quiero pensar, ¿verdad?, que esta efervescencia que hay ahora es para seguir, ¿verdad?, para continuar, que no se va a apagar, sino que van a surgir. De hecho, hay varios estudiantes también ahora haciendo ya maestría, trabajando con murciélagos. Así que, claro, la posibilidad de seguir ejerciéndolo, digamos, aquí en Puerto Rico, pues hay que ver cómo se evoluciona el país, porque con cada vez menos gente y menos... Pero bueno, estén aquí o estén en otro lugar, pues sí, yo creo que cada día hay más trabajo de ese. Y también hablando, es que me gustaría también tocar un poco del Festival de Murciélagos, que lleva ocurriendo 7 años, 6-7 años. 6-7 años. 6-7 años. Y ocurrió uno durante el mes de noviembre. Sí, ¿Hubo uno? sí, principios de noviembre. ¿Cómo se idea crear un festival? ¿Con qué propósito? ¿Y ha sido exitoso? ¿Continúa realizándose? ¿Por qué crear un festival para incentivar el conocimiento de los murciélagos? Pues mira, el Festival del Murciélago es una de las cosas que se da en cierta medida gracias a RELCOM. Porque una vez comenzamos a trabajar en conjunto con los distintos países y como resultado de eso, una vez comienza a consolidarse mejor el grupo de gente aquí que quiere trabajar por la conservación de los murciélagos, pues RELCOM establece un mes del murciélago. Nosotros ya teníamos una semana del murciélago con una proclama y todo, pero cae en verano, la gente está de vacaciones, mientras que octubre, pues, entre otras cosas, es fácil conseguir cosas de murciélago porque ya las tiendas de disfraces las están vendiendo. Y RELCOM adopta octubre como el mes del murciélago. Bueno, al tener un mes del murciélago y Argentina estar haciendo una cosa y México haciendo otra, pues no nos podíamos quedar atrás. Así que pues dijimos, bueno, pues el Festival del Murciélago, vamos a hacer un festival del murciélago, que comenzó haciéndose en el Centro Ambiental Santa Ana. Luego, porque otra vez se combinan cosas, porque como parte de una actividad en el Centro Ambiental Santa Ana, iniciamos lo que se llamaba el Proyecto Noctilio, con Eliezer Nieves, que está ahora con el estuario. Pues comenzamos a hacer algunas capturas y comenzamos a hacer el Proyecto Noctilio, una colaboración con el estuario de la Bahía de San Juan. De ahí salió el libro del cuento Canito el murciélago pescador, que escribió Zulma Hayes. Y entonces pues ya teníamos unas actividades allí. El Fideicomiso de Conservación había hecho una cueva de lo más bonita que los niños podían ir. Nos la prestaron y nos la llevaron allí. Así que empezamos a hacer entonces allí el Festival del Murciélago. Waldemar Robles, que fue mi estudiante y después fue voluntario, sigue siendo voluntario, fue el primero que comenzó en realidad a organizarlo. Y lo organizamos allí. Luego de eso, no recuerdo por qué razón exactamente, lo estuvimos haciendo aquí, en el recinto de Bayamón, varios años. Yo creo que como 3 años, una cosa así. Y ahora, pues, por la pandemia, pues no podíamos hacer aglomeraciones aquí. Así que hicimos cosas más pequeñas. El año pasado se hizo también algo mayormente virtual y este año ya se hizo combinado, virtual y presencial. Pero nada, todas esas cosas que llegan por casualidad, unas por un lado. Pero RELCOM, la formación de RELCOM tuvo mucho que ver con que se comenzara a hacer ese festival. Qué bien. Y si comentas también, me pasé la memoria de que el año pasado también habían realizado algo, inclusive cuando la pandemia estaba mucho más ensimismada aquí. Qué bueno que siempre han dado continuidad. Nunca han parado. Así que la motivación es grande, no tan solo de los que organizan, sino también ha habido apoyo para continuarlo. Sí, bueno, incluso después de María fue bastante complicado. Ahí hicimos una noche, una cosa, porque normalmente era de todo el día. Después de María estaba complicado. Hicimos una cosa más pequeña, pero también se hizo. No se ha dejado de hacer. Armando,
Bats of Puerto Rico, que es un libro muy importante y muy codiciado entre las personas que somos cueveras y las personas que estudian la biología en general, tiene ya 15 años de publicado. La información es tremenda, pero vemos cuando revisamos el libro que se complementa con información de Puerto Rico de investigaciones y también con información de otras islas del Caribe. ¿Qué se está realizando para poder extender ese trabajo, no tan solo de la información de las Antillas, sino como que de un espectro mayor de todo el área de acá de América? ¿Hay algo que se esté haciendo? Sí, efectivamente, Bats of Puerto Rico, incluso los nombres de algunas de las especies han cambiado desde que lo escribimos. No había caído en cuenta que tenía ya 15 años hasta que lo menciona. Pero luego de Bats of Puerto Rico, hicimos el breviario de los murciélagos de Puerto Rico, La Española y las Islas Vírgenes, que ahí un poco más enfocado o dirigido a un público más general porque tiene más orientado con fotos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Para poder identificar al murciélago. Pero ahora lo va a publicar Cornell, la Universidad de Cornell, en un proyecto con un colega de muchos años. Estudiamos juntos en Boston y hemos colaborado luego de eso. De hecho, él es uno de los coautores también en Bats of Puerto Rico, que es Al Curta. Y entre los dos estamos editando Bats of the West Indies. Y Bats of the West Indies tiene varios capítulos introductorios sobre los ecosistemas del área, que de hecho ese capítulo lo escribe Ariel Lugo de Forest Service. Pero en total somos 18 autores escribiendo sobre todas las especies de las Antillas, con una foto de cada especie, que eso fue un proyecto, conseguir fotos de algunas de estas especies, con mapas de distribución de todas esas especies, con autores de Cuba, autores de la República Dominicana, autores de Jamaica, de aquí, boricuas de aquí, boricuas de la diáspora también, que hay autores. Pues va a ser lo más completo que hay con respecto a toda la región. Hay un libro que es una Biblia de los murciélagos de la región, que es Los murciélagos de Cuba. Ese libro, aunque ese tiene mucho más de 15 años, pero es una obra magistral y se puede conseguir, y como quiera, quien esté interesado, porque hay muchas especies que compartimos con Cuba. Así que quien está interesado aquí en los murciélagos, ese también es un libro que vale la pena. Hubiese sido ideal que en vez de ser Bats of the West Indies, hubiese sido los murciélagos de las Indias Occidentales. Pero no hay aquí un lugar donde se pongan para publicar ese libro en español. Sí, igual. Y el contexto caribeño, o sea, somos esa mezcla hispanoparlantes, pero también se habla francés, o sea que probablemente encontrar un idioma es tan amplio como las especies de murciélagos que la habitan, o sea que... De hecho, el libro lleva los nombres comunes, los lleva en español, inglés y francés. Armando, nos están mencionando una contribución directa y un trabajo en conjunto que perfila más académico-científico, pero también conocemos que colaboras o has trabajado directamente asesorando otros proyectos de literatura que puede ser de carácter infantil o dirigido a un público más abierto. Si nos puedes hablar acerca de esos proyectos. Sí, porque eso es base, ¿verdad? Para empezar a educar a la gente, quitarle las ideas negativas que tengan de los murciélagos desde pequeños. Y en esa línea, pues sí, he colaborado con Zulma Ayes, que es autora de literatura juvenil, en algunos libros que tienen que ver con la naturaleza, pero dos de ellos en particular, Canito el murciélago pescador y Don Vespertilio el murciélago, pues son historias sobre murciélagos. Pues historias donde el murciélago, pues la visión del murciélago es totalmente positiva, por supuesto. Y es la base para ir cambiando esos modelos, como bien mencionas, o sea, salirnos del estereotipo, salirnos del miedo y de ese valor cultural que menoscaba el valor biológico y natural de la contribución del murciélago. Correcto, porque mi parte en esos trabajos es simplemente ver que la información biológica sea correcta, ¿verdad? Porque yo pues quisiera, pero no escribo literatura de esa manera, pero velar
que no se introduzcan conceptos erróneos dentro de esa historia. O sea, que sigue siendo una obra de ficción, amena, interesante, pero los conceptos son correctos. Armando, nosotros te queremos dar las gracias por este tiempo y por colaborar con nuestro proyecto, por ser una voz más. Además, te quiero hacer una pregunta y es, ¿sueñas con murciélagos? Dormido no. Despierto sí sueño con murciélagos. Y bueno, y sueño con que cada vez haya más gente mirándolos de una manera positiva e interesados en esa conservación y en ese entendimiento, o sea, en ese estudio, en ese entendimiento de esas especies que tenemos aquí y de el rol tan importante, porque como ni los vemos la mayor parte de las veces, pues nada, son ¿qué? Murciélagos, ¿sabes? Algo que decían que se enredaba en el pelo. Pues yo creo que hemos andado un poco. Todavía me cruzo con personas que me sorprende que todo lo que todavía tenemos que andar. Pero hemos andado un buen trecho. Y cuando acudes específicamente a una cueva a hacer tus investigaciones, ¿qué es lo más que te gusta de estar específicamente en una cueva? ¿Qué parte de todo el proceso investigativo te disfrutas más? Pues mira, en esa parte del trabajo de campo yo creo que lo que más yo disfruto es la soledad allí. O sea, muchas veces, cada vez menos, ¿verdad? Porque tengo más gente que me ayuda, que por otro lado es bueno, ¿verdad? Pero sobre todo al principio, pues muchas veces era yo solo allí en la entrada de la cueva. Tarde en la noche, a veces la gente me preguntaba, pero tú estás loco, ¿tú te atreves a irte solo allí en medio del monte? Yo, loco estás tú si te atreves a ir a una TH por la noche aquí en Bayamón. Pero allí, ¿quién me va a atacar? Pero esa es la parte del trabajo de campo. Esa es la parte que más me gusta. Pero hay otra parte que es una vez tú tienes todos esos datos y los analizas y los combinas y comienzas a escribir esta historia, no como la de Canito el murciélago pescador, pero es otra historia que tienes que construir a partir de todos esos datos. Y esa parte, pues, me parece fascinante. Eres un académico, definitivamente. Muchas gracias, Armando. Armando, gracias. Gracias a ustedes. La música del podcast es de Rafael Augusto. Para que conozcan más sobre su producción Albor y sus nuevos proyectos, pueden seguirlo en Instagram como rafael.augusto.pr. Síganos en Instagram, donde nos encuentran como Comunidad Espeleológica Puertorriqueña, donde compartiremos adelantos de los episodios y estaremos atentos a sus comentarios y preguntas. Productores ejecutivos, Tamara González Durán y Manuel Guiva Serena. Esto fue una producción de la Comunidad Espeleológica Puertorriqueña, todos los derechos reservados.